Fui al infierno y vi a Satanás. Estas palabras pueden parecer irreales para ti, pero para mí son la más dura de las verdades. Todo comenzó en febrero de 1987, cuando una fiebre inexplicable se apoderó de mí. El dolor se extendía por mi cuerpo mientras los médicos me examinaban sin encontrar respuestas. Día tras día, sentía cómo mis fuerzas se desvanecían, hasta que finalmente mi corazón dejó de latir. En ese momento, mi alma abandonó mi cuerpo. Pude ver a mi familia llorando a mi alrededor, desesperados, pero ya no podía alcanzarlos. De repente, fui arrastrado por una fuerza irresistible hacia un lugar de oscuridad y tormento. Fue allí donde apareció él. Satanás estaba frente a mí. Su presencia era aterradora, algo que ninguna palabra puede describir. Y fue él quien me reveló algo que aún resuena en mi alma. La razón por la cual tantos cristianos, que creían estar salvados, estaban en ese lugar de sufrimiento eterno. Mi nombre es David Thompson, tengo 55 años y vivo en Inglaterra. Hoy voy a compartir mi testimonio, contar todo lo que vi, escuché y aprendí durante esta experiencia. Sé que será difícil de aceptar, pero la verdad nunca es fácil. Todo comenzó en febrero de 1987. Era un mes frío, pero lo que sentí en mi cuerpo iba mucho más allá de un cambio de estación. Una fiebre repentina se apoderó de mí, algo que al principio parecía un simple resfriado. Tomé algunos medicamentos en casa pensando que pronto estaría mejor, pero, con el paso de los días, me di cuenta de que no era algo sencillo. En el tercer día, mi fiebre subió alarmantemente. Mi cuerpo comenzó a doler de una manera que nunca antes había experimentado, como si mis huesos se estuvieran rompiendo desde adentro. Cada día me sentía más débil, apenas podía levantarme de la cama. Mi familia, preocupada, decidió llevarme al médico. El primer médico que me atendió realizó algunos exámenes, midió mi fiebre y me recetó medicamentos. Volví a casa confiando en que pronto estaría recuperado. Pero los medicamentos no tuvieron efecto. Para el 8º día, mi condición empeoró drásticamente. Además de la fiebre intensa, una sensación extraña de frío invadió mi cuerpo, como si algo helado estuviera dentro de mí, apoderándose por completo. Mi familia, desesperada, buscó otro médico. Sin embargo, fue categórico. No estás enfermo. Tu cuerpo está perfectamente normal. No podía creer lo que oía. ¿Cómo alguien podía decir que estaba bien cuando el dolor era insoportable y sentía que mi vida se apagaba? Sin embargo, me recetó otro medicamento, pero añadió: «Estás gastando tu dinero. No hay nada malo contigo». Volví a casa aún más confundido. La fiebre pareció ceder por un tiempo, pero algo dentro de mí decía que aquello no era natural. Días después, la fiebre volvió con más fuerza. Mi familia estaba en pánico, sin saber qué hacer. En el 25º día, mi cuerpo simplemente cedió. Ya no comía, no bebía agua y apenas podía respirar. Fue en ese estado de total fragilidad cuando todo cambió para siempre. Ese día, mi corazón se detuvo. Me sentía tan débil, tan consumido por la fiebre y el dolor, que apenas podía abrir los ojos. Mi respiración era lenta, casi inexistente. De repente, todo simplemente se detuvo. Sentí algo extraño. Era como si estuviera siendo arrancado de mí mismo. No había más dolor ni peso, solo una ligereza aterradora. Cuando abrí los ojos nuevamente, me di cuenta de que ya no estaba acostado. Estaba flotando, como si solo fuera una sombra de lo que alguna vez fui. Vi a mi familia. Mi madre estaba arrodillada junto a la cama, levantando las manos en oración, clamando desesperadamente a Dios. Mis hermanos lloraban, algunos en silencio, otros suplicando por un milagro. Intenté tocarlos, decirles que estaba allí, pero algo me lo impedía. Solo podía observar. Entonces lo vi.
mi cuerpo. Estaba allí, inmóvil, sin vida, pálido como cera. La realidad me golpeó con fuerza. Había muerto. La oscuridad y el encuentro con la muerte. De repente, una fuerza invisible comenzó a arrastrarme. Todo a mi alrededor se oscureció, y fui envuelto por una negrura tan profunda que parecía asfixiarme. Esa fuerza me llevaba a una velocidad indescriptible, y por más que luchaba, era inútil. No había elección ni voluntad propia, solo el destino. Sentí una presencia, algo pesado, opresivo, como si el ambiente mismo estuviera vivo y observándome. Y entonces lo vi. Una figura surgió de la oscuridad, envuelta en un manto negro que parecía hecho de la misma sombra. Sus ojos brillaban con un vacío profundo. Cuando habló, su voz resonó en mi mente. «Soy la muerte, y estoy aquí para guiarte». Esas palabras hicieron temblar cada parte de mi ser. Pregunté en silencio. «¿Guiar? ¿Hacia dónde?» Entonces ella respondió. «Ahora me perteneces. El tiempo de tu vida terminó, y el lugar que te espera es el infierno». El miedo se apoderó de mí. Quise gritar, pero no había escape. Estaba camino al infierno, y no había forma de evitarlo. La caída fue rápida y brutal. Era como si me estuviera lanzando a un abismo sin fin. La oscuridad a mi alrededor era densa, casi palpable, pero de repente comenzó a abrirse. Primero, lo sentí. Un olor insoportable a azufre mezclado con algo que recordaba a carne quemada. Después llegó el calor. No era como el calor de un fuego común. Era algo que parecía atravesar mi esencia, quemando todo lo que yo era. Cuando finalmente me detuve, lo que vi fue más horrendo que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Frente a mí había una vastedad que parecía no tener fin. El suelo era irregular, compuesto de lo que parecía ser roca derretida, con burbujas de lava que explotaban de vez en cuando. En el aire había un humo espeso que asfixiaba, pero lo peor eran los sonidos. Gritos, lamentos, millones de ellos, todos al mismo tiempo. Eran voces de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Algunos clamaban por misericordia, otros gritaban de dolor. El sonido era tan intenso que parecía penetrar en mí, como si cada grito estuviera grabando en mi alma el horror de ese lugar. Miré a mi alrededor y vi figuras humanas, o lo que quedaba de ellas, cuerpos desfigurados, consumidos por llamas que nunca se apagaban. Sus expresiones eran de puro desespero, como si estuvieran condenados a un tormento eterno, y lo estaban. Cada uno parecía atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, sin alivio, sin esperanza. También vi sombras deambulando entre ellos, criaturas que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno. Sus ojos brillaban con malicia, mientras atormentaban, desgarraban y torturaban a aquellas almas. El terror en los rostros de las personas era constante, como si cada segundo fuera un nuevo descubrimiento de dolor. Quería correr, huir de ese lugar, pero era como si mis pies estuvieran clavados en el suelo. Entonces escuché una risa, fría, cortante. No necesitaba girarme para saber quién era. Estaba allí, observándolo todo. Satanás. «Bienvenido a mi reino», dijo con una voz cargada de ironía. «Este es el destino de todos aquellos que creen estar seguros, pero viven para sí mismos. Mira bien, porque esto es lo que te espera». Mis piernas flaquearon y el terror se apoderó de mí. Sabía que no había salida, y la realidad de ese lugar era más de lo que podía soportar. Estaba en el infierno, y, por primera vez, entendí el significado de una eternidad sin esperanza. Mientras permanecía allí, paralizado por el terror, él se acercó. Satanás. Su presencia era abrumadora. Era enorme, una figura que parecía cambiar de forma en cada momento, como si el propio infierno fuera una extensión de él. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, y su voz resonaba como un trueno, llenando todo el espacio a mi alrededor.
¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, con una sonrisa siniestra en su rostro. Su voz era tranquila, casi seductora, pero cada palabra llevaba un peso que atravesaba mi alma como una daga. Quise responder, pero no pude. Mi mente estaba en caos. ¿Cómo podía yo, que me consideraba cristiano, estar allí? Él notó mi duda y continuó. Creen que decir que creen en Dios es suficiente. Llevan Biblias, van a la iglesia, incluso oran, pero sus vidas cuentan otra historia. Mientras hablaba, visiones comenzaron a formarse a mi alrededor. Era como si me forzaran a revivir momentos de mi propio pasado. Vi las veces que mentí, escondiendo la verdad tras excusas convenientes. Las ocasiones en que juzgué a otros, mientras mi propio corazón estaba lleno de orgullo y rencor. Ve, tu cristianismo era solo una fachada, dijo, su voz ahora llena de desprecio. Decías que creías, pero tus actos demostraban lo contrario. La religiosidad superficial es el pasaporte más rápido a este lugar. Aquí están aquellos que confiaron en las apariencias, pero ignoraron lo que Dios realmente exige: obediencia y arrepentimiento genuino. Observaba impotente mientras surgían más visiones. Vi líderes religiosos, personas que respetaba, que usaban sus posiciones para exaltarse a sí mismos, pero cuyas vidas estaban marcadas por la arrogancia, la avaricia y la hipocresía. Vi cristianos comunes que asistían a la iglesia todos los domingos, pero vivían en pecado deliberado durante la semana. Orgullo, envidia, adulterio, codicia. Este es el lugar donde terminan, dijo Satanás, señalando a las almas en tormento a nuestro alrededor. Sabían lo que era correcto, pero eligieron lo conveniente. Se pusieron máscaras de fe para los hombres, pero nunca se preocuparon por agradar a Dios. Sus vidas estaban llenas de pecados ocultos, y ahora la verdad está expuesta. Sus palabras eran como una sentencia. Quería gritar, justificarme, decir que no podía ser verdad, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Cada error, cada mala decisión que había tomado, estaba allí delante de mí, como una acusación imposible de refutar. Entonces, se inclinó, mirándome directamente a los ojos. ¿Y tú? ¿Crees que eres diferente? ¿Pensaste que podías engañar a Dios con tus palabras vacías y tus rituales sin significado? Bienvenido a la verdad. Caí de rodillas, aplastado por la culpa, el peso de mis propias acciones ahora evidente. Estaba frente al enemigo, pero la verdadera batalla no era con él, era conmigo mismo. Finalmente entendí que el infierno no era solo un lugar de tormento físico, sino el reflejo más cruel de quien realmente era. Ustedes, cristianos, tan confiados, tan seguros de que están salvados, es casi divertido verlos. Se detuvo, girándose hacia mí con una mirada penetrante. Déjame mostrarte cómo los engaño tan fácilmente. De repente, imágenes comenzaron a aparecer a nuestro alrededor. Eran como ventanas abiertas a la vida de otras personas, y también a la mía propia. Satanás continuó hablando mientras las escenas se desarrollaban. La primera mentira que uso es simple: el purgatorio, dijo, riéndose con desprecio. Creen que pueden vivir como quieran, pensando que tendrán una segunda oportunidad para pagar sus errores después de la muerte. Los hice creer que pueden negociar con Dios, como si fuera un comerciante. Pero, ¿qué pasa cuando descubren que no hay purgatorio? ¿Que no hay un término medio? Para entonces, ya es demasiado tarde. Las imágenes mostraban a personas viviendo en pecado deliberado, convencidas de que habría tiempo para purificarse después. Vi líderes religiosos, devotos fieles, y personas comunes sorprendidas al descubrir que su destino estaba sellado en el momento de su muerte. La segunda mentira es aún mejor. Las buenas obras son suficientes. Se aferran a sus pequeñas acciones como si pudieran comprar un lugar en el cielo.
una donación aquí, un voluntariado allá, y de repente creen que tienen crédito con Dios. Pero dime, ¿dónde estaba su corazón mientras lo hacían? Ah, sí, lleno de orgullo y arrogancia. Lo hacían para ser vistos, para ser alabados, no por amor ni obediencia. Vi más escenas. Personas donando dinero mientras alimentaban el orgullo de ser reconocidas por ello. Otros ayudando a los necesitados solo para ganar prestigio o aliviar su conciencia. Entonces, Satanás concluyó: las buenas obras sin arrepentimiento y santidad son solo peso muerto, combustible para el fuego eterno. Comenzó a reír nuevamente, pero su expresión pronto se transformó en algo más serio, casi amenazante. ¿Y la tercera? Ah, esta es mi favorita. La doble vida. Dicen que creen en Dios, pero viven como si Él no estuviera mirando. El domingo son santos. De lunes a sábado, mienten, engañan, pecan sin arrepentimiento. ¿Creen que pueden engañar al Creador del universo? Patético. Las escenas ahora mostraban a personas en iglesias, cantando y orando, pero sus vidas fuera de allí estaban marcadas por adulterio, resentimiento, avaricia y egoísmo. Me vi a mí mismo en algunas de esas imágenes, y el peso de la culpa casi me aplastó. Satanás continuó: han creado un Dios que se ajusta a sus conveniencias, un Dios que perdona todo sin arrepentimiento, que acepta sus migajas y pasa por alto sus transgresiones, y cuando mueren, descubren que ese Dios nunca existió. Ahora están en mi reino. Sus palabras eran como cuchillas, cortando profundamente. Sabía que todo lo que decía era verdad. Había creído en algunas de esas mentiras. Había vivido de manera superficial, confiando en una seguridad que nunca existió, y ahora estaba pagando el precio por ello. «Me facilitan el trabajo», dijo con una sonrisa maliciosa. «Mientras sigan mis mentiras, continuarán viniendo aquí, uno por uno». Mientras permanecía allí, aplastado por el peso de la verdad, algo sucedió. La voz de Satanás todavía resonaba a mi alrededor, burlándose, acusándome, señalando cada uno de mis errores. Pero de repente, todo se detuvo. El ambiente, antes dominado por la oscuridad y el tormento, comenzó a vibrar. Un sonido diferente, poderoso e imponente, llenó cada rincón de ese lugar. Era una voz tan majestuosa que incluso Satanás retrocedió. Se giró con una mirada de terror que nunca pensé que fuera posible. La voz sonaba como truenos mezclados con el rugido de aguas caudalosas. Dijo solo una palabra: «Basta». En ese momento, todo el infierno pareció temblar. Las sombras retrocedieron y el mismo Satanás, que momentos antes parecía invencible, dio unos pasos hacia atrás, como si no pudiera soportar la presencia de quien acababa de llegar. No podía ver de dónde venía la voz, pero su autoridad era innegable. Entonces habló de nuevo, esta vez directamente hacia mí. «¿Por qué dices que eres mi hijo?» La pregunta atravesó mi corazón como una daga. No sabía qué responder. La voz continuó con una mezcla de firmeza y tristeza. «Usabas mi nombre, pero no vivías según mi palabra. Decías que creías en mí, pero tu corazón estaba lejos. Tus pecados, tus elecciones, tus prioridades, nada de eso reflejaba quién soy yo». Mientras hablaba, cada error, cada momento de hipocresía, cada pecado oculto que pensaba haber enterrado, salió a la luz. Era como si mi vida estuviera siendo proyectada frente a mí, y no tenía forma de negarlo. Creíste que podías engañarme con palabras vacías y rituales sin significado, pero yo no busco palabras, busco corazones. Quiero arrepentimiento genuino, una vida de obediencia, una fe verdadera. Me sentí completamente expuesto, avergonzado, incapaz de argumentar. Pero entonces algo cambió. La voz, que antes era tan firme y cortante, se volvió suave.
Era como una brisa fresca después de un calor sofocante. Pero porque soy misericordioso, te doy una oportunidad. Estas palabras trajeron una luz que atravesó la oscuridad a mi alrededor. Era una luz tan brillante que todo lo demás parecía insignificante ante su presencia. Y entonces lo vi. No su rostro, porque era como mirar directamente al sol, pero sí su presencia. Jesús estaba allí. Morí por ti, pero nunca viviste para mí. Ahora te doy una oportunidad más. Regresa y demuestra con tu vida lo que significa seguirme de verdad. Arrepiéntete, abandona el pecado y cumple el propósito para el cual fuiste creado. Caí de rodillas, llorando como nunca antes lo había hecho. La vergüenza seguía allí, pero ahora había algo más grande: esperanza. Sabía que no merecía esa segunda oportunidad, pero Él, en su infinita gracia, me la dio. Antes de desaparecer, sus últimas palabras resonaron profundamente en mi ser. Ve y diles. Diles lo que viste aquí. Diles lo que significa seguirme de verdad. Y nunca vuelvas a este lugar. De repente, la luz se desvaneció, y sentí mi cuerpo nuevamente. Mi corazón comenzó a latir de nuevo. Mi familia estaba a mi alrededor, llorando y llorando. Había regresado a la vida, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Después de que la luz de Jesús me rescatara de ese lugar de oscuridad, algo aún más extraordinario sucedió. Sentí como si estuviera siendo elevado, como si una fuerza suave pero irresistible me llevara hacia arriba. La oscuridad quedó atrás, y de repente, la luz más radiante que jamás había visto llenó todo a mi alrededor. Estaba en un lugar que las palabras nunca podrían describir por completo. Estaba en el cielo. Lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio vacío, sino una paz profunda y absoluta. El aire parecía vivo, lleno de un perfume indescriptible, como si miles de flores liberaran su esencia al mismo tiempo. Miré a mi alrededor y vi un escenario de belleza infinita. Jardines que se extendían más allá del horizonte. Árboles majestuosos cuyas hojas brillaban como oro, y ríos de agua cristalina que parecían danzar a la luz de un sol eterno. Sin embargo, la luz no provenía de un sol como lo conocemos. Emanaba de una presencia en el centro de todo. Era Jesús. Su gloria iluminaba cada rincón de ese lugar, y dondequiera que mirara, todo reflejaba su santidad y majestad. Mientras contemplaba esa visión, me di cuenta de que había otras personas allí. Personas vestidas de blanco, con rostros llenos de alegría. Cantaban y sus voces eran la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Cada nota era una alabanza al Señor, y la armonía resonaba profundamente en mi alma. Una voz suave pero poderosa habló nuevamente. Este es el lugar que he preparado para mis hijos. Vi una mesa larga, perfectamente decorada, con un banquete preparado. Cada silla tenía un nombre grabado, esperando a aquellos que perseveraran en la fe. Aquí no hay dolor, ni lágrimas, ni muerte. Solo vida eterna en mi presencia, dijo. Pero entonces sus palabras se volvieron más serias. Diles, este lugar es para quienes viven en santidad, no para los que solo pronuncian mi nombre, sino para los que lo llevan en sus corazones. Muchos conocen el camino, pero pocos eligen seguirlo de verdad. No basta con parecer cristiano, es necesario serlo. Es necesario abandonar el pecado y vivir para mí. Fui invadido por un sentimiento de esperanza y gratitud, pero también de responsabilidad. El contraste entre ese lugar y el infierno que había visto antes era abrumador. Mientras que el infierno era oscuridad, dolor y desesperación, el cielo era luz, paz y alegría eterna. Jesús continuó: Ve y dile al mundo que este lugar existe, que el arrepentimiento es el camino para llegar aquí, que cada alma tiene una elección mientras aún está viva, pero después de la muerte
Ya no hay más oportunidades. La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero una última imagen quedó grabada en mi mente. Un grupo de almas llegando a ese lugar, sus rostros llenos de emoción mientras eran recibidas por ángeles. Supe en ese momento que esa era la recompensa para quienes perseveraban en la fe y vivían en obediencia a Dios. Cuando regresé a mi cuerpo, el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en mi alma. Había sido claro. No podía guardar lo que había visto solo para mí. Esta experiencia no era solo una segunda oportunidad para mí, sino un llamado urgente a advertir al mundo. Ve y diles, había dicho Jesús. Muestra la verdad que has visto. Advierte sobre los peligros del pecado y del infierno. Enseña el camino que lleva a la vida eterna. Tu misión ahora es despertar a los que están dormidos en una falsa seguridad. Mientras reflexionaba sobre todo lo que vi, una de las cosas más dolorosas fue entender lo peligrosos que son los caminos de apariencia. Vi cristianos que iban a la iglesia, que oraban, que leían la Biblia, pero tenían corazones endurecidos. Eran personas que llevaban el nombre de Cristo en los labios, pero albergaban resentimiento, envidia y orgullo en sus corazones. Personas que decían ser cristianas, pero se dejaban dominar por el egoísmo, la avaricia y la inmoralidad. En el infierno vi a muchos que parecían ser buenos cristianos, pero que fueron condenados porque vivieron una doble vida, creyendo que podían engañar a Dios. La hipocresía también era evidente entre los líderes que desviaron a otros del camino. Vi pastores, diáconos y personas en posiciones destacadas dentro de la iglesia que usaban sus cargos para buscar poder y reconocimiento, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. Jesús fue claro conmigo. No quiero solo sus palabras o sus acciones externas. Quiero sus corazones. Quiero obediencia, arrepentimiento genuino y una vida de santidad. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tuve esta experiencia, el sonido de los gritos en el infierno sigue grabado en mi memoria. El infierno no es solo un lugar de sufrimiento físico, es el tormento de un alma que comprende, demasiado tarde, que eligió el camino equivocado. Escuché almas clamando, llorando, suplicando por una segunda oportunidad. Vi a personas que vivieron una vida entera de orgullo e indiferencia, ahora inclinadas en desesperación, conscientes de que su eternidad estaba sellada. El infierno es un lugar de oscuridad absoluta, donde la ausencia de Dios es el mayor tormento. Allí sientes la culpa, el peso de tus elecciones, y comprendes que cada oportunidad que tuviste para cambiar fue desperdiciada. Jesús me envió con una advertencia. Diles que el infierno es real. Diles que no hay escape después de la muerte. Diles que mientras haya vida, hay esperanza. Pero que el tiempo es corto. Hoy comparto este mensaje para que tú, que me escuchas ahora, no tengas que experimentar lo que yo vi. El infierno es real, pero también lo es el amor de Dios, y Él te está llamando a una vida de transformación y obediencia antes de que sea demasiado tarde. Antes de ser rescatado, mientras aún estaba en el infierno, Satanás me lanzó una última mirada. Parecía triunfante, pero sus palabras, aunque cargadas de desprecio, contenían verdades aterradoras. Ustedes eligen esto, dijo. No son engañados. Saben lo que Dios espera de ustedes, pero prefieren el camino más fácil. Ignoran los mandamientos, rechazan la gracia y se entregan a las tentaciones como si no hubiera consecuencias. Continuó. Dicen que creen, pero viven como si Dios fuera ciego. Cada vez que eligen el pecado, me eligen a mí. Y cuando llegan aquí, fingen sorpresa. Yo solo estoy cumpliendo lo que ustedes mismos decidieron. Estas palabras todavía resuenan en mi mente. Satanás no obliga a nadie a ir al infierno. Solo aprovecha nuestras elecciones erradas
nuestras decisiones conscientes de ignorar lo que Dios nos manda. Aquellos que están en el infierno no son víctimas, son cómplices de su propio destino. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, considera apoyar nuestro canal. Tu super gracias nos ayuda a llegar a más personas con este testimonio y con la verdad que salva. Juntos, podemos llevar este mensaje de advertencia al mundo. No volví a la vida solo para contar lo que vi, sino para llamarte a reflexionar sobre tu camino espiritual. Si hoy estás viviendo en pecado, creyendo que puedes esconderte de Dios, o si has puesto tu confianza en rituales vacíos, es hora de cambiar. La vida es corta. Ninguno de nosotros sabe el día ni la hora en que estaremos delante del Creador. La oportunidad de arrepentimiento es ahora, mientras todavía respiras. Abandona el pecado, busca la santidad y entrega tu corazón a Jesús. No basta con decir que crees. Debes vivir esa fe de manera verdadera y profunda. La pregunta que queda es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Yo soy la prueba viva de que Dios es misericordioso. Yo merecía el infierno, pero Jesús, en su gracia, me dio una segunda oportunidad. Hoy quiero decirte, Él te está ofreciendo la misma oportunidad. Mientras aún tengas tiempo, toma la decisión de cambiar. No dejes para mañana lo que puede transformar tu vida hoy. Arrepiéntete, busca a Dios y vive para Él. Cierro con una oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados, transforma mi corazón y guíame en el camino de la verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva persona, comprometida con tu voluntad. Gracias por tu gracia y misericordia. Amén. Jesús te da hoy la oportunidad que yo recibí. Aprovecha mientras aún hay tiempo. Que Dios te bendiga.